Nos propusieron comentar un poco de la campaña de Emotet. No sé si conocéis Emotet. Emotet es un troyano que ha dado bastante guerra a las administraciones públicas desde el año pasado, incluso desde antes, pero especialmente el año pasado ha sido una cosa bastante agresiva. Aunque tiene ese nombre un poco raro, Emotet, Emotet realmente viene desde hace muchos años. En 2014 ya era muy conocido porque se trataba de un troyano bancario. De hecho, nosotros, en los incidentes que gestionamos, este año pasado hemos gestionado del orden de la administración pública del orden de 42.000 incidentes, más o menos. En 2014 nosotros este tipo de ataques no le prestábamos una atención, bueno, relativa. Nosotros estamos más dedicados a grandes ataques complejos, casos de ciberespionaje, grandes casos de cibercrimen. Y esto era un tipo de troyano que más o menos las herramientas habituales de antivirus, había campañas de spam, algunos intentos de, digamos, de infectar redes para robo de credenciales o credenciales bancarias, pero realmente no era una cosa demasiado agresiva y se podía más o menos parar. ¿Qué ocurre? Que en 2018 hay un salto bastante importante y lo que pasa es ser unos ataques clásicos en lo que te entra un troyano, entra en tu equipo y está, digamos, autocontenido. Emotet cambia la cosa y empieza a ser utilizado como puerta de entrada hacia otro malware. Eso es un salto muy importante, porque eso implica que las técnicas de detección de este tipo de ataques se hacen mucho más complejos. Mientras tú con un troyano bancario simplemente un antivirus lo cortaba, este troyano lo que intenta es buscar una puerta de entrada, normalmente suele ser por campañas de phishing masivas, spear phishing bastante bien hechas, campañas dirigidas de phishing, pero después el troyano en sí no es el que te hace las perrerías dentro del equipo, sino que suele descargar otra etapa consiguiente, que es donde ya empieza a hacer bastante daño. Robo de datos, movimiento lateral, infección por ransomware, etcétera. Vemos aquí algunos artículos que empiezan a comentar este tema en el año 2018-2019 y es un troyano que, como veis la primera noticia, la de CBTAU, empieza ya a utilizar WMI para propagación lateral dentro de una red. Ya no nos quedamos, como he comentado, en el típico troyano ransomware que te infecta un equipo y vaya fastidio y me ha cifrado un equipo, tengo que formatearlo y vuelvo a empezar. No, aquí el objetivo ahora es entrar en una red, hacer movimiento lateral, infectar toda la red y ¿ahora qué hace? Pues ahora dependemos de las medidas de seguridad que hayamos aplicado, si tenemos backup offline, cosas que veremos ahora. Ahí vemos otra serie de artículos sobre el método que llega a Estados Unidos, la Christmas card que provoca un rig havoc. Yo tengo que buscar qué era rig havoc, es causa estragos, o sea, muy malo. Y una funcionalidad estrella que incorpora Emotet es algo que no es nada nuevo, pero que hace que los phishing sean muy creíbles. Él llega a tu ordenador, tú clicas, va a tu lista de contactos y desde tu lista de contactos lanza nuevas campañas de Emotet. Digamos que es un poco así como la fisión nuclear que va rompiendo en cadena, de manera que tú recibes un correo de alguien que tú esperas sobre una temática que más o menos está trabajada, depende del país, depende del sitio, pero ya empieza a tener un cierto impacto y ahora veremos que esa casuística complica mucho la detección y parar el ataque. Además, empieza el impacto mediático en 2019. ¿Por qué? Porque Ryuk es un ransomware. Entonces no es lo mismo que te entre en tu ordenador, te roban cosas y mientras tú no te enteres, aquí para después gloria, porque realmente vivimos bien, mientras no nos enteremos, pues no pasa nada. Pero cuando ya acaba la etapa última de la infección con un ransomware, ahí empieza a salir en los medios, dejo de dar servicios públicos, salgo en prensa, presiones políticas, etcétera. Bueno, ya habréis visto casos que ha habido este año y le pasó bastantes. Una cosa que mejora también en Emotet es que la primera campaña de phishing, el primer correo cuando llega el phishing, suele traer o una URL o un documento adjunto que requiere ejecución de macros. Ya os digo que deberéis tener deshabilitadas las macros por defecto, pero bueno, la mayoría de la gente no lo tiene y eso es un grave error porque facilita muchísimo la entrada masiva de malware. Pero él incluso, si tú lo tienes habilitadas las macros, o sea, tienes deshabilitadas las macros, él va poniendo plantillas, lanza mensajes, intentando engañar al usuario para que habilite las macros, de manera que de esa forma la macro se conecta con internet y descarga Emotet, ¿vale? A partir de un spear phishing. Esto es la etapa, no sé si tengo aquí un zoom. Esto es una explicación de cómo funciona. Básicamente no deja de ser la casuística típica de un spear phishing, pero con un grupo criminal detrás bastante avanzado, con bastante recursos, porque ya digo, lleva desde 2014 y cada vez genera más campañas, más dinero y más difícil de pillar, porque ahora veremos que técnicamente es complejo de detectar. Básicamente llega una víctima, un correo. Lo que os comentaba, si tiene una vista protegida de macros, puede intentar engañar al usuario. La macro lo que hace es intentar conectarse aquí arriba a algún dominio donde haya un Emotet que te lo sirva. El Emotet intenta desplegarse por la red y descarga después TrickBot. El TrickBot es la herramienta, que es un troyano así bancario,
que se intenta propagar lateralmente por toda la red. ¿Con qué objetivo? Pues como he dicho, no es al final robar de un equipo de 2 de 3, sino tomar el control de toda la red e intentar meter un ransomware, y cuando pides rescate, si tienes toda la red cifrada, o tienes muy buenas medidas de seguridad o tienes buenos backups, pues está claro que al final la gente acaba pagando, ¿eh? Al final, ¿qué ocurre? El ransomware en este caso es Ryuk, pero ya digo, en Motero deja de ser una primera etapa que puedes cargar un tripo o puedes cargar Dridex, que también es otro troyano del estilo, o en vez de meter un Ryuk, puedes meter otro ransomware cualquiera, ¿vale? Él se adapta a lo que le pague pues, el atacante de turno. Esto es una presentación que hicimos el año pasado en la jornada CCNCER en diciembre. Es una presentación más larga, pero me quiero centrar por la última etapa. Nosotros, los últimos años, siempre contábamos temas de APT, casos de ciberespionaje, actores de diferentes países que nos atacan, ataques complejos, digamos. Pero, sin embargo, esta campaña que hubo a partir de otoño del año pasado, las cajitas del final que pone Motet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fue una campaña masiva que llegó de phishing, que nos cogió muy mal preparados a las administraciones, porque cayeron una detrás de otra. Grandes organismos tenían unas medidas de seguridad, mejor tienen un EDR, un endpoint que sí más o menos le iba parando las cosas, tenía una cierta seguridad perimetral, tenía deshabilitado macro, tenía deshabilitado acceso a ciertas carpetas, los usuarios no eran administradores, o sea, una serie de cosas que al final te permite parar este ataque sin saber cómo funciona. Pero ahí caímos como moscas, ¿eh? Y lanzamos una alerta al final del año pasado avisando a los organismos. Y estos son algunos casos que se vieron. No en todos participamos, no en todos está en Motet, pero simplemente para que vieras que ransomware hubo un caso mediático que fue el tema de Jerez, y después de muchos ayuntamientos más pequeños, algunos organismos un poco más grandes, y después hubo algunos en noviembre bastantes incidentes mediáticos, no necesariamente relacionados con el Motet, pero quiero traer aquí porque realmente sí que es verdad que mientras que el ransomware para nosotros era un tema, bueno, el tema de cibercrimen, un tema menor, que desde el punto de vista más techy, pues bueno, está bien, pero tampoco es una cosa. Pero sin embargo, el ransomware lo que ha permitido es hacer público las debilidades de nuestro sistema y la necesidad de aplicar ciberseguridad y de hacer inversiones en ciberseguridad. Al final, hasta que no nos entra y no nos quedamos sin servicio, realmente no podemos reaccionar. Como responsable TIC, a lo mejor yo quiero hacer cosas, pero mis mayores muchas veces pues, no ven realmente la importancia de este mundo. El caso de esto de los ransomware pues, fue un toque de atención a mucha gente, ¿vale? He comentado las 3 fases de Motet, con Trickbot y Ryuk, que es el caso más habitual que hay, pero no necesariamente, ¿eh? Ya digo, puede ser Sodium Kiwi o STAP, hay varios. Este año que hemos visto una tendencia un poco más reducida, pero claro, estamos en febrero o marzo. Ya en enero lanzamos otra alerta diciendo que había un repunte en patrones parecidos de ataque. Y hemos visto algún otro caso de ransomware ACO, que yo no lo conocía, pero ACO también necesita, o sea, su objetivo es propagarse también por la red. Normalmente aprovecha el caso de los RDP abiertos, mal configurados, con vulnerabilidades, que una vez que pillas un RDP, pues allí anchas Castilla, te metes por donde quieras. Si no tenemos parcheado pues, el Eternal Blue, las vulnerabilidades de propagación por la red, si el usuario puede ejecutar, si el atacante puede ejecutar PowerShell dentro de la red, también lo tiene bastante fácil. Y al final, bueno, hemos visto algunos casos de este tipo. El sector sanitario, sabéis que ha salido los medios también, que es muy afectado porque es bastante sensible, han caído varios hospitales, públicos y privados, ¿eh? Y en Motet 2020, que sale nuevo en Motet 2020, porque esto va continuamente evolucionando. He puesto 2020, esta funcionalidad, realmente parece que esta funcionalidad que tenga capacidad de propagarse a través de las redes Wi-Fi cercanas al equipo infectado es algo que parece que puede llevar un par de años. Viendo el estudio que hicieron los de Binary Defense, seguramente ya estaba la funcionalidad antes, pero no se detectó porque un analista, cuando lo analiza en una red de sandbox, tú analizas tu malware en un equipo aislado, normalmente no haces pruebas de Wi-Fi con Wi-Fi cercano, lo analizas, haces un forense local, haces tu reversing y poco más. Pues básicamente os lo explico un poquillo porque, no sé si se ve un poco zoom aquí. Básicamente lo que intenta, aprovechando el API de Wireless LAN, intenta de cuáles son las Wi-Fi cercanas y tiene una especie de ficherito con claves por defecto habituales que intenta por fuerza bruta romper y acceder a través de la Wi-Fi a otros dispositivos que tienen confianza en la red. Si no, pues intenta hacer, si no tiene en su diccionario esas claves habituales, pues intenta hacer fuerza bruta. Al final tendrá más o menos éxito, pero es otro vector más. No sé si será muy exitoso o poco exitoso, pero la cuestión es que la funcionalidad la trae implementada y usarla la habrán usado. Nosotros no la hemos visto los ataques, ¿eh? ¿Qué más quería comentar? Bueno, tenemos una parte importante en los TTPs analizados. Los TTPs, para los que no estén en el mundillo, son las tácticas, técnicas y procedimientos, como el modus operandi que utiliza un atacante.
Habitualmente, como he comentado, llega un emotet, entra en la red, alguien clica, que es un fichero, entra un correo dirigido con un enlace a un sitio de descarga de emotet y se empieza a bajar más software para hacer lo que sea en la red. Y esto más o menos pues parece como automático, son campañas masivas. Sin embargo, varios de los casos que hemos visto antes no cumplen ese patrón de campañas masivas y la gente va cayendo un martes, un miércoles por la mañana, por la tarde, sino que preparan el ataque un viernes por la tarde o el fin de semana. ¿Cómo consiguen hacer eso? Ellos normalmente hacen un reconocimiento de la red, ven los puntos débiles, despliegan emotet, hasta ahí tú si no lo detectas no te enteras de nada, porque realmente tú te enteras cuando te cifran los discos y es cuando empieza a entrar el pánico. Y cuando empieza a ver que no levanta los sistemas, los servidores, y el fin de semana, pues normalmente el servicio pues, está mucho más degradado, hay poco personal, el 24/7 de aquella manera. Y a nosotros siempre nos coge también, a los equipos de seguridad, pues yéndonos, no sé, queriendo vivir un poco los fines de semana, ¿sabes? Lo que hace realmente es, yo tengo todo desplegado en la red, puedo haber entrado en la red unos días antes, un mes antes, 2 semanas antes. Y el fin de semana es cuando despliego el ransomware. Con lo cual, es cuando empieza todo el mundo a entrar en pánico, cuando arrancan los lunes los equipos y está todo cifrado. La intrusión del atacante la ha hecho con más tiempo, la ha hecho antes, al mandar su correo de phishing, a desplegar sus herramientas y hasta que no le interesa nos hace plum, cifrar todo. Y otro caso que hemos visto también es el uso de ransomware como cobertura para robar dinero. Se ha visto en algunos organismos, bueno, instituciones privadas sobre todo. El atacante entra, va a la parte de nómina, salario, modifica cantidades, hace transferencias ilícitas y después aplica un ransomware para borrar las pistas. Usa Ryuk y ya todo el mundo piensa pues, que es Emotet, Ryuk, la típica campaña, pero realmente están cubriendo las pruebas de un delito económico. ¿Vale? Y eso ha habido varios casos también. Y después otro detalle que en muchos casos es, antes te llegaba un ransomware y si veía los ransomware eran todo medio Bitcoin, un cuarto Bitcoin, paga vía PayPal, pero siempre era como cantidades fijas. Aquí, como el atacante ya está entrando en una red, imaginar un hospital, yo propago el ransomware por todo el hospital. ¿Cuánto dinero le pido a un hospital? Pues en lugar de hacer un poco el tonto, de decirle 3 bitcoins por defecto, si yo sé que un hospital le quita un servicio y hay cierto pánico, cierta pérdida de servicios importantes, ahí ya la víctima está más dispuesta a pagar más cantidades, muchas más cantidades. Yo recuerdo, hablando con unos colegas de Alemania, del CER alemán, hace ya 3 años creo que fue, en un grupo gubernamental que tenemos de CER europeo, nos comentó un caso de un ataque contra un hospital, digo 2017-18, que habían colonizado el hospital y le habían cifrado. En aquella época ese tipo de ataques no se conocían y a mí me extrañó mucho, digo, se habrá confundido, seguramente será otro tipo de ataque, es raro que sea un ransomware, pero los ransomware se lanzan, se ejecutan y te cifran y ya está. Y eran los típicos casos del virus de la policía que te bloqueaba el ordenador, que te pedía cosas. Pues ya hace 3 años ya los primeros casos se vieron en Alemania, supongo que en más países que no lo detectaron y en España ya se está viendo también. Es tendencia mundial, ¿eh? Estas son las campañas de Emotet que he puesto aquí de ejemplo en el eje de X. Esto va desde octubre hasta diciembre del año pasado. Cada columnita representan emails que se han enviado en campañas de phishing. Y los colores representan, son 3 colores porque representan 3 botnets distintas. Han usado 3 redes de botnets para lanzar campañas diferentes. ¿Eso qué permite? Pues es muy interesante porque aparte que vemos que son un grupo muy activo, que van día a día mandando correo de phishing sin parar, ¿eh? Tiene un problema y es que cuando tenemos un IOC, un indicador de compromiso, normalmente nosotros ¿qué hacemos? Decimos, bueno, pues yo sé que este ataque viene de tal IP, de tal dominio y tal usa tal hash, pues yo lo bloqueo en mi sistema, actualizo el antivirus y ya está. Pero ¿qué ocurre? En este caso, por ejemplo, las campañas, como lo utilizan desde botnet, desde muchas IP distintas, si veis, en la columna de la izquierda pone IP distintas. En cada uno de estos ataques se están usando del orden de miles de IP distintas en cada uno de esos días de ataque. Con lo cual, seguir la carrera del atacante es muy difícil. Es muy difícil mantener una blacklist actualizada con todas estas IP que van cambiando continuamente. Con lo cual, no es tan fácil por las IP bloquearlo. ¿Qué ocurre con los hashes y las URLs? Cuando llega un phishing, llega tu fichero con tu hash o una URL, una dirección a donde se descarga el Emotet. Pues igualmente, en cada campaña tenemos muestras distintas porque este malware aparte después también tiene polimorfismo, es decir, funciona más o menos igual, pero el hash va cambiando porque hacen pequeñas modificaciones. Aparte que él se va adaptando a Windows 7, a Windows 10, a usar WMI, a usar PowerShell, lo que sea. Digamos que por aquí también es difícil seguir la pista. Y los correos electrónicos al final, en el eje de la izquierda aparece recipients, o sea, receptores diferentes. Normalmente unas campañas de spam, a ti te llega el mismo correo 48 veces, 50 veces, o al final dices tú, madre mía, los administradores, ¿por qué no me caparan esto que estoy harto de borrar?
Las campañas de Emotet suelen ser un poco más dirigidas en el sentido de que yo infecto un equipo, ese equipo infecta a otros, y es raro que a ti te lleguen muchos correos, o más de uno, más de dos, o sea, más de dos correos relacionados a la misma campaña. Con lo cual, si tú quieres aplicar en tu dispositivo de seguridad que por número de correos recibidos lo bloquee, aunque sea por defecto, complica la situación. Se puede hacer, pero como veis, estamos hablando del orden de 600.000, 700.000, cantidades muy altas. ¿Qué ocurre entonces? Pues en lugar hemos estado yendo todo el tiempo corriendo detrás del atacante, intentando detectar, cuando deberíamos ir más a la prevención, que os lo comentaba al principio. Pongamos medidas que nos ayuden a bloquear estos ataques antes de que nos ocurran, que eso es fácil decirlo, ¿eh? Vamos, yo llevo en seguridad 14, 15 años ya y cada vez lo pone más complicado. Pero es verdad que ahora la madurez de la seguridad de los dispositivos es mucho mayor que hace 10 años y ya se puede hacer muchas cosas, ¿eh? Hay pequeñas acciones que se pueden hacer que te cortan el 95% de estos ataques, ¿eh? Aquí tengo un poco lo que nos está pasando hasta ahora, y es que hemos intentado buscar IP, buscar dominio, buscar hash y otro, y hemos estado tropezando en la misma piedra una y otra vez. Los pobrecillos, los chiquillos. Ahí a la izquierda vemos que España está en los top 3 mundiales, en teoría, según Shadow Server, de equipos infectados o servidores de mando y control. Digamos que España está bastante alto, detrás de México y Brasil. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, aparte de contaros que desde otoño del pasado se han gestionado más de 50 incidentes que han requerido no solo una notificación, sino un soporte, un desplazamiento de equipo, de ayudar a ciertos ayuntamientos, algunas instituciones, algunas empresas. Desarrollamos la vacuna Emotet Stopper, que ahora la comento rápidamente. Hemos intentado mantener corriendo esta lista de IOCs para que la utilicéis. Hemos publicado un par de alertas y hemos hecho varios informes. Un informe de código dañino de cada una de las muestras de las familias de Emotet, Ryuk y Tripbox. Y después hemos hecho un informe de amenaza, los IA, que aparecen abajo, que están disponibles en nuestro portal web, para que aquellas medidas del Esquema Nacional de Seguridad que si se hubieran aplicado, hubieran parado esto. En el caso de que no las tuvierais a aplicar, pues hay una serie de medidas para ver qué se puede hacer en caso de que tenga infección. Ya os digo, como tengas un ransomware, 5 minutos, gracias. En el caso de que tengas un ransomware y te hayan cifrado, estamos bastante perdidos, ¿eh? La vacuna no es una vacuna que te cura, es una vacuna que previene la infección, ¿vale? Lo digo porque las cifras que utilizan estos ransomware suelen ser bastante avanzadas y salvo que con el tiempo se vea algún fallo en la ingeniería del malware, es difícil de romper, ¿eh? Bueno, estos son informes que hemos publicado. ¿Y fallos que hemos visto? Normalmente, ¿con qué nos encontramos cuando llegamos al organismo y ha habido un incidente? Pues todo esto, redes no segmentadas, sin monitorización de la red. Yo entiendo que en organismos pequeños esto es complicado. El reutilización de contraseñas, aquí sí lo podemos currar un poquito más. Sistemas antiguos, sin actualizaciones, poco personal dedicado a seguridad, que suele ser lo habitual, sobre todo en organismos pequeños. Y el backup conectado a la red, por favor, backup offline, porque esto se propaga por la red. Y si está el backup en una unidad de red, lo ve e infecta también el backup, con lo cual no sirve para nada. Si ocurre algo esto, ¿qué hacemos? Tiramos del cable, si vemos una infección, y desconectamos Internet. ¿Para qué? Para evitar la propagación por la red y para evitar que se siga descargando muestras de Internet, ¿vale? Segmentamos la red. ¿Qué suele ocurrir? Tenemos un firewall muy bonito colocado, como los IDS, lo colocamos y no miramos las reglas ni monitorizamos lo que está saltando. Pues con el firewall pasa muy parecido. Pones un firewall y todos los dispositivos, todos los equipos clientes, todos los servidores al mismo firewall. Sin red, sin DMZ, sin segmentación, de forma que el atacante lo tiene chupado para propagarse por la red. Desplegar EDR. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una vacuna por un ataque puntual, pero al final la seguridad perimetral es complicada porque detectar tantas IP, tantos dominios, seguir la pista de atacante es complicado, pero con un EDR, nosotros hemos estado con Panda para, en algunos casos, hacer pilotos con organismos pequeños para dar licencias gratis de Panda inicialmente durante el piloto para que vea el potencial que tiene, aunque nosotros tenemos también nuestro EDR que es Claudia. Y la idea es que el EDR vea procesos que se ejecutan, como una macro que se ejecuta, con un PowerShell que se abre, un proceso que se ejecuta en una zona donde no debería, y por lo menos lo pare de forma preventiva, ¿vale? Desplegar nuestra vacuna. Nosotros, cuando durante la campaña hemos recomendado descargar esta vacuna, está en nuestra nube Loreto, y hemos incluido, aparte, detección de otros ransomware, de otros troyanos, BitPaymer, OSTAP. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, lo que miramos son mutex, ficheros, carpetas y el comportamiento. Sabemos que con el Emotet Stopper simulamos un mutex, intentamos decirle al equipo que ya está infectado por Emotet. De forma que cuando llega Emotet dice, ya está infectado, pues no lo infecto otra vez. Esto es un truqui un poco regular, pero funciona cuando llegan campañas activas.
En WannaCry fue como hicimos, cuando lanzamos la vacuna de WannaCry, todo así. Hacíamos creer al equipo que ya estaba infectado, de forma que cuando llegaba el malware, lo veía infectado, entre comillas, y no se ejecutaba. Analizamos comportamiento, PowerShell, macros, y vemos si escriben ciertas carpetas, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la ruta, son acortadores, ccncer.net es un acortador que lleva a nuestra nube Loreto, y ahí tenéis la información en abierto si queréis descargarlo, ¿vale? Es un autoinstalador y se puede desplegar en Windows 7, Windows 10 y servidores. Y finalmente, para concluir, esto es un poco así, parche, respuesta rápida. Al final, ¿qué es lo que ofrecemos siempre? Tanto el SAT Internet, que es servicio de alerta temprana, que son nuestros servicios de IDS, que para tener un ritmo desplegado que son en 236 organismos, más o menos, todos los días instalamos alguna, y básicamente es un IDS que se sitúa fuera de la red o dentro del perímetro, depende de donde se quede el organismo, y le damos el servicio de notificación de incidentes de lo que veamos. Nosotros nos encargamos de cargar las reglas, de analizarlas, de correlarlas y notificar al organismo. Y ya un poco más avanzado, estamos trabajando desde hace tiempo ya en el desarrollo de los VSOC, que es intentar fomentar contratos dentro de las diputaciones para que den servicios de seguridad gestionada a todos los ayuntamientos más pequeños a los que da servicio una diputación. ¿Por qué? Porque normalmente un organismo pequeño no tiene capacidad para incorporar toda esta seguridad, no tiene personal, no tiene presupuesto. Entonces creemos que en un servicio horizontal desde una diputación o también desde un ayuntamiento grande a otros organismos públicos es lo más correcto. Nosotros les ofrecemos, y con esto concluyo la última slide, diferentes etapas del VSOC, un primer servicio de notificación de incidentes, de alerta, que se vaya mejorando la seguridad poco a poco. Y aquí lo que le ofrecemos a la diputación correspondiente, al ayuntamiento grande que lo contrate, es que se contrata con una empresa de seguridad gestionada, que todo nuestro conocimiento que hemos desarrollado en nuestro SAT, o sea, todas las reglas que nosotros utilizamos, las herramientas de detección las herramientas de auditoría tipo ANA, herramientas tipo Clara para auditoría de Windows, todo el conocimiento que nosotros usamos, nuestros 100 si hace falta, lo damos gratuito para este servicio. Como nosotros no podemos llegar a toda España, intentamos crear una capilaridad y una estructura de árbol que los servicios los ofrezca un tercero. Por eso hay 0 autonómicos a los que damos servicio y ellos dan servicio a la comunidad autónoma correspondiente. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo muy rápido porque en este tiempo que tenemos es poco tiempo. Y os dejo aquí un decálogo para que penséis y maduréis. Son medidas básicas de seguridad para cualquier tipo de ataque, lo difícil que es aplicarla y lo efectiva que es. En muchos casos, la antepenúltima, restringir la ejecución de binario en ciertas rutas temporales de PP-Data, te quitas el 90% de los ataques. Y sin más, si tenéis alguna pregunta, os dejo aquí la slide para que hagáis fotitos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias a todos. ¿La? Bueno, ¿se oye algo? Sí. Quería comentar, en el tema del control de... Es una capa adicional. ¿El CCN tiene algunas herramientas comerciales? ¿Sí? Ahora sí. En el tema del DNS, ahora mismo no tenemos una solución para el DNS, pero estamos hablando desde hace ya un tiempo para el SOC del AGE que hubiera una capacidad de protección en el DNS propia. Incluso estamos hablando con Red.es para ver si podemos iniciar un proyecto de un DNS para la administración o algo así, donde podamos nosotros aplicar directamente el bloqueo de IP de dominios y donde podamos investigar qué equipos pueden estar infectados por consultas DNS que hace. Pero vamos, en principio sería solución comercial Sí, en este momento. sí. Gracias. Pues muchas gracias.